Bueno, para el siguiente ejercicio tenemos un circuito de primer orden, un RC, el cual consta de una fuente, dos resistencias del mismo valor cada una y un capacitor de 2 milifaradios. Perdón. La fuente es de 100 volts de corriente directa y nos piden determinar el valor de las corrientes a los 14 segundos. Para primero hay que identificar R1 y R2 de manera más simple. Y también hay que identificar que esto se hace por el teorema de los... Se puede hacer por malla, sí, y por nodo, pero yo prefería hacerlo por el nodo. En donde I1 va a ser igual a I2 más I3. El voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de la resistencia 1, ya que ambos están en paralelo. Lo mismo pasa con el voltaje de la fuente y la suma entre el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje del capacitor. Si desglosamos el voltaje de la resistencia 2, nos queda que va a ser I3 por R, en este caso. Como las dos valen lo mismo, ahora vamos a empezar a utilizar R. Después vamos a volver a identificar cuál es R1 y cuál es R2. Pero para el manejo, como las dos valen lo mismo, vamos a utilizar R de momento. ¿Ok? A su vez sabemos que I3 va a ser igual a la intensidad del capacitor y esto va a ser igual a la constante C por la derivada del voltaje del capacitor partido en dt. Por lo tanto, si reemplazamos esta constante en el I3 de la ecuación anterior nos va a dar que el voltaje de la fuente va a ser igual a RC por la derivada del voltaje del capacitor partido en dt más el voltaje del capacitor. Si pasamos restando el voltaje del capacitor y hacemos un orden de los distintos factores y llegamos a esto, donde la derivada del voltaje del capacitor partido en Bs menos Bc tiene que ser igual a la derivada del tiempo partido en Rc. Esto es simplemente dejamos todos los voltajes a un lado y el resto de constantes al otro. Si integramos esto nos queda la integral de 0 a t de dt partido en RC tiene que ser igual a la voltaje la integral de 0 a bc de dbc partido en bs menos bc. Al resolver la integral tenemos que t partido en RC tiene que ser igual a menos logaritmo natural de bs menos bc partido en bs. Si a todo esto le aplicamos la exponencial, el menos lo podemos pasar restando hacia el otro lado de la igualdad. Entonces tenemos que la exponencial de menos t partido en RC tiene que ser igual a bs menos bc partido en bs. Reordenando todo y despejando bc, nos da que bc va a ser igual a el voltaje de la fuente por 1 menos la exponencial de menos t partido en RC. Ahora, como nos piden calcular cuál es el voltaje del capacitor a los 14 segundos, tenemos el voltaje de la fuente que eran 100, tenemos el valor de la resistencia que es 150, tenemos el voltaje de capacitancia que es 2 milifaradios y tenemos el tiempo. El 2 milifaradios lo tenemos que pasar a Faraday, a faradio, entonces tenemos que multiplicarlo por 1000 y dividir, hacer el transforme de unidad y pasarlo a Faraday. Entonces esto nos da que el voltaje del capacitor va a ser igual a 100. Esto es en el tiempo de 14 segundos. Finalmente, tenemos que Bs va a ser igual a al voltaje de la resistencia 2 más Bc. A su vez, este vale 100 a los 14, y a los 14 segundos este también vale 100. Entonces automáticamente sabemos de que BR es igual a 0. Y si BR2 es igual a 0, por ley de Ohm, la intensidad 3 también es igual a 0. Así que ya sabemos cuál es el valor de una intensidad al pasar 14 segundos. Por otro lado, la intensidad de corriente 2 por R1, si se acuerdan R1 era esta que estaba aquí, era la resistencia que no estaba en el otro segmento del circuito, tiene que ser igual a I3 por R1 más BC. Pero I3 es igual a 0, entonces todo esto se nos hace 0. Por lo tanto, I2 va a ser igual al voltaje del capacitor partido en R1, y esto es 100 partido en 150.
y esto es igual a 0,66667 amperes. Y como lo mismo, a los 14 segundos I3 es igual a 0, nos queda que I1 es igual a I2, por lo tanto I1 toma el valor de 0,66667 amperes. Un dato curioso, una persona normal puede... Hay distintos grados de que puede soportar la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es lo que mata a una persona, no el voltaje. Tú puedes tocar un circuito que tenga 20.000 o 40.000 volts y no vayas a sentir, o sea, vayas a sentir un poco la descarga, pero no vayas a sentir más allá de eso, no te va a matar. Pero tú puedes solamente, para que no sea letal, son hasta 400 miliamperes, que es 0,4 amperes. Pasando los 500 ya tenéis riesgo de muerte si sufres una descarga de eso. Y estamos hablando de que ni siquiera llegas a un ampere. Es por eso es complicado la intensidad corriente. Pero bueno, ya llegando al final del ejercicio, pudimos sacar que la intensidad de corriente 1 va a ser igual a 0,667 amperes y la intensidad de corriente 2 va a ser 0,667 amperes. Y así se da por finalizada también la clase de ayudantía de esta semana. Espero que les haya servido y espero que hayan recogido las dudas. Cualquier consulta que tengan, nuevamente háganlo al correo o también si quieren hacerla por Facebook de manera más directa. Ya me llegaron algunas consultas y espero verlas resuelto un poco, pero de verdad cualquier duda que tengan, háganla nomás, no hay problema. Espero que estén muy bien y sigan estudiando nomás. Así que, bueno, ahora ya nadie sabe si seguir estudiando o no, pero bueno, ustedes cachan. De ahí nos vemos.